Los Vedas afirman que hay un estado de sufrimiento en el ser humano causado por la ignorancia. ¿Ignorancia de qué? De nuestra verdadera naturaleza. Aunque parecemos individuos separados del mundo, los Vedas insisten en afirmar que no somos tales individuos, sino que este sentimiento de separación es consecuencia de una ilusión. Ni el sentido de ser autores de nuestras acciones, ni la naturaleza de estas acciones, ni los frutos de las acciones provienen de nuestra realidad última. Todo esto es ejecutado por las modalidades de la naturaleza material, gunas. En sus 4 libros más antiguos, los Vedas nos explican la raíz de esta ignorancia, confusión o ilusión. Básicamente se refieren a este proceso. Apenas abrimos los ojos vemos el mundo. Cuando aprendemos los nombres de las cosas que nos dan satisfacción y aquellas que no deseamos, comenzamos a ver todo como externo, fuera de mí, y así aparece en mi mente la idea de ser yo y lo demás, yo y lo otro, yo y lo que amo, yo y aquello que temo. Así que a esto se refieren los Vedas como estado de oscuridad o ignorancia. Y también explican el remedio o la solución para salir de este estado de insatisfacción, que es regresar al estado anterior a la separación. Esto es llamado el paso necesario para alcanzar a experimentar la unidad con la totalidad. Se llama no dualidad, Advaita, la experiencia anterior a toda causa, la experiencia eterna. A menudo pensamos que es natural vivir en el conflicto permanente de sentirme alternadamente satisfecho e insatisfecho. Muchos nos preguntamos si seremos capaces de hacer una disciplina o si tenemos la voluntad de liberarnos de esta ilusión y entrar en un terreno hasta ahora desconocido. El anhelo por la vida espiritual se despierta en el practicante, ya sea por una búsqueda de valores superiores o por la necesidad de una felicidad duradera. Veda viene de la raíz vid, saber, conocer acerca del supremo conocimiento. Gran parte de los Vedas hablan de la conducta correcta y la manera de encarar los fenómenos del mundo ilusorio y todos los aspectos de la vida. Pero la sección del Vedanta es descrita en los Upanishad, los textos que contienen la esencia espiritual de los Vedas, el Jnana o Jnana, el conocimiento acerca de la liberación. Es verdad que en los Vedas se habla de 3 caminos diferentes para lograr liberarse de esta sucesión de estados de felicidad e infelicidad. El objetivo es conocer nuestra verdadera realidad y descubrir que nuestra identidad no está confinada dentro del cuerpo, sino que el campo de la conciencia es superior a lo que conoce la mente. Para ponerlo en un ejemplo, es como cuando regalamos un teléfono y tenemos que explicar que no solo sirve para hacer llamadas, sino que puede conectarse con todo el conocimiento del mundo si conoce la clave. Tal vez el creer que la mente es nuestro cuerpo es la causa del punto de vista individual y el no saber la clave es lo que nos mantiene aislados del conocimiento. En los Vedas llamaron moksha al momento de lograr la conexión con la totalidad y llamaron yoga al estudio de las 3 principales maneras de lograrlo. Dependiendo de nuestra naturaleza podemos elegir el camino más apropiado a nuestro estado actual, pero en este video veremos brevemente los 3 caminos para concentrarnos en el recomendado por el Advaita Vedanta, que aquellos que saben pronuncian Advaita Vedanta. Los seguidores del Karma Yoga realizan acciones sin considerarse hacedores de la acción y por ello nunca se enredan en el resultado de sus actos. Estas son palabras de Krishna en el Bhagavad Gita. Aquellos firmes en este Karma Yoga siempre piensan, yo no soy el hacedor, incluso mientras se dedican a ver, oír, tocar, oler, moverse, dormir, respirar, hablar, excretar, agarrar, abrir o cerrar los ojos. Con la luz del conocimiento divino, ven que solo son los sentidos materiales los que se mueven entre los objetos. Los seguidores del Bhakti Yoga eligen a una forma divina y practican la adoración en forma de sacrificio. Preparan un fuego donde ofrecen como combustible el orgullo, la ira, la atracción por las cosas banales, la codicia, etc. Tales personas, habiendo renunciado al apego a los frutos de sus acciones, siempre están satisfechas y no dependen de cosas externas. A pesar de participar en actividades, no realizan acciones en absoluto. El Jnana Yoga es una práctica espiritual que persigue el conocimiento con preguntas como ¿quién soy? ¿Qué soy? ¿Quién impulsa a la mente a aferrarse a los objetos? ¿Por órdenes de quién se manifiesta la vida? ¿Por mandato de quién pronuncian los hombres las palabras? ¿Qué inteligencia es la que dirige a los oídos y a los ojos?
Todas estas preguntas cuestionan al individuo que se cree el autor de las acciones, ya que jnana es conocimiento, que refiere a cualquier evento cognitivo que sea correcto y verdadero a lo largo del tiempo. Entonces, una vez aprendida y practicada una posición adecuada y una respiración relajante, ¿estaremos listos para entrar al camino de la meditación Vedanta? ¿O todavía no sabemos en qué vamos a meditar? Mucho más valiosa que la erudición obtenida de 1 millar de libros es el grado de la sabiduría ganado con un periodo de sesiones de meditación. Ese destello, por breve que sea, es una adquisición preciosa. Es el producto del sadhana personal y de la indiscutible experiencia auténtica. Lo primero es afirmarnos en el concepto de que todo impulso que nos lleva a buscar este camino existe en nosotros desde el momento de nacer, solamente que no hemos hecho uso de él porque no sabíamos la clave, llamada conexión entre la conciencia individual y la conciencia total, Pratyagatma. Cuando nos sentemos, seguramente tendremos que luchar con varias rebeldías de nuestro cuerpo, y es bueno saber que estas son normales y nos atacarán en nuestros primeros intentos de meditación. Los 4 obstáculos más importantes son la tendencia a la somnolencia, a dormirme, la ansiedad por terminar la meditación y volver al mundo externo, el recordar las dificultades presentes e imaginar las soluciones o crear castillos en el aire. Y la 4, tal vez la más difícil de combatir una vez superadas todas las anteriores, la alegría de haber avanzado o pensar que se ha obtenido un progreso intermedio. La alegría del progreso que se produce es tan grande como la de una codiciosa persona que acaba de matar a la serpiente que custodiaba un gran tesoro del cual siempre quiso apoderarse. Matar a la serpiente es avikalpa samadhi, es disfrutar del paso intermedio. En cambio, tomar el tesoro es nirvikalpa samadhi, el supremo estado de bienaventuranza, que es fundirse con lo total. Así los devotos a veces se sienten orgullosos de un supuesto progreso intermedio, cuando aún ninguno de ellos ha nacido a la nueva realidad. Entonces, si ya hemos superado los 4 obstáculos y no siento siquiera alegría alguna de haberlo logrado, ¿en qué voy a meditar? El aspirante espiritual tiene que mantener su atención lejos del mundo exterior y volverse más introspectivo. Tiene que dirigir su visión hacia el Atma. Debe también analizar los procesos de su mente y descubrir por sí mismo de dónde provienen todos esos cambios y agitaciones que el pensamiento experimenta. A través de estos procesos, todo atisbo de intenciones y deseos tiende a desaparecer. Después, la única idea que quedará fija será la idea de la totalidad, y el único sentimiento que ocupará su mente será el sentimiento de la gracia que surge cuando se alcanza el estado de Satchitananda, ser, conciencia y éxtasis. Recordemos que son los gunas o tendencias que afectan nuestro pensamiento. Rajas da la apariencia de existencia a lo no existente, y esto profundiza el contacto de los sentidos con el mundo exterior, crea afectos y apegos, y así por medio de los impulsos de la alegría y la tristeza, sumerge al hombre más y más profundamente en acciones. Tamas es una fuerza de superposición que tiene la ilusión de ser distinto del otro y que le oculta al individuo o alma individual lo universal que él es. La mente cae en cautiverio cuando vive ávida de múltiples y variadas cosas y cuando prefiere esta situación o aquella. El apego es esclavitud, el desapego es liberación. Anhelar cualquier cosa significa estar prisionero. Separar la mente de todos los apegos equivale a vivir eternamente libre. Para los hombres, la mente es aquello que causa la esclavitud y también la que puede conceder la liberación. Entonces, todo conocimiento que está limitado por los 3 gunas es ignorancia espiritual y no conocimiento supremo de lo trascendental. Este conocimiento supremo está por encima y más allá de lo tamásico, rajásico y también más allá de los motivos, impulsos y cualidades sádvicas. ¿Cómo puede un conocimiento limitado por los 3 gunas ser denominado conocimiento supremo? El conocimiento de lo trascendental tiene que ser trascendental también, en igual medida y grado. Entonces, ¿estaremos ahora listos para meditar? Veamos antes qué recomienda Satya Sai Baba. Existe otra creencia muy errónea y común en nuestros tiempos. Se dice que para ser apto para la práctica de la disciplina espiritual, para la realización de Dios, así como para la repetición del nombre y la meditación, uno debe adherirse estrictamente a ciertas costumbres en la conducta diaria, dictadas por la tradición, a fin de obtener la pureza. Yo no estoy de acuerdo.
Decir que una persona debe ser buena y pura y seguir ciertos códigos de conducta antes de lanzarse por el camino que lleva al conocimiento de Dios es como decir que él ya tendrá que estar libre de enfermedades a fin de que pueda merecer el tratamiento médico. Tal cosa es absurda. La pureza, la bondad, lo correcto son consecuencias del camino hacia Dios. No debe insistirse en tales virtudes como esenciales para iniciar el peregrinaje. Tomar la medicina traerá gradualmente la salud y la alegría. No podrá insistirse en tener salud y alegría antes de que las medicinas sean prescriptas y suministradas. Este hecho tan obvio es ignorado por muchos, y eso sí que es una enfermedad seria. Todos aquellos que sufren la enfermedad de la ignorancia tienen que leer acerca de este mal y reflexionar sobre su erradicación. Especialmente deben reflexionar sobre las experiencias de los versados en el campo del esfuerzo espiritual. Solamente entonces podrán entender el estado real de las cosas. Entonces, ahora comprendemos que, primero, el impulso que nos atrae hacia este conocimiento ya está en nosotros, aunque no lo veamos. Segundo, no se necesita ser puros antes de comenzar a meditar. Para buscar el conocimiento, la luz, debo estar en la ignorancia, la oscuridad. Tercero, reconocer los obstáculos hace que estos pierdan efecto sobre mi mente. Y entonces, ¿en qué vamos a meditar? Todos los nombres y formas que llenan el universo y que constituyen la naturaleza no son sino creaciones de la mente. Es por esto por lo que la mente debe ser manejada y apaciguadas sus descarriadas fantasías a fin de percibir la verdad. Las siempre fluctuantes olas de un lago deben aquietarse para poder ver el fondo claramente. Así también tienen que ser calmadas las olas de la ignorancia que agitan el lago de la mente. Aquellos que son felices dentro de sí mismos disfrutan del deleite de Dios en su interior y están iluminados por la luz interior. Esos buscadores están unidos con el Señor y se liberan de la existencia material. Entonces ahora entendemos que nuestra atención solamente debe posarse en la luz del conocimiento total, o en el Atma, que reside en nuestro interior y que es también la totalidad sin forma. ¿Cómo podremos centrar nuestra atención en esto que parece inalcanzable ya que no tiene forma ni figura? ¿Qué va a hacer nuestra imaginación cuando se dé cuenta de que no tiene dónde posarse? ¿Qué van a hacer nuestros deseos cuando descubran que no pueden atrapar conceptos como el resplandor del conocimiento o la luz de Atma? El aspirante espiritual tiene que estar siempre alerta, porque los sentidos pueden regresar en cualquier momento, especialmente cuando él se mezcla con el mundo y lo mundano. La verdad básica tiene que ser sostenida constantemente ante los ojos de la mente. Las necesidades no deben ser multiplicadas, el tiempo no debe malgastarse, no, ni siquiera un minuto. La renunciación a los deseos los llevará más rápidamente al punto más alto de la sabiduría. ¿Y qué pasa si yo intento no pensar, no imaginar, no sentirme un individuo, no tener deseos ni temores y aún así no logro ver la totalidad? Satya Sai Baba explica este estado en el último capítulo de La Senda del Conocimiento. ¿Puede un jarrón conocer el espacio que contiene en su interior? Aunque el jarrón no lo sepa, el espacio está ahí a pesar de todo, y está adentro y afuera simultáneamente. Entonces, cuando surge el pensamiento, con todo el esfuerzo de mi práctica espiritual, ¿por qué no logro ver la totalidad? Entonces sabré en qué debo meditar. Sabré que estoy utilizando la mente del recipiente que no es capaz de ver el espacio. Pero si me animo, puedo usar el intelecto del espacio interior y sin necesidad de verlo, realizaré que yo no solamente estoy en el espacio dentro del cuerpo, sino que soy también la totalidad del espacio.